José María Diego, hola desde Madrid. Estamos aquí para contar una historia que posiblemente conozcáis, pero la vamos a contar con todo tipo de detalle. El levantamiento del 2 de mayo, donde el pueblo de Madrid demostró de lo que era capaz. A nuestra espalda, monumento a los héroes de esta ocasión, pero ¿dónde estamos? Estamos en el canal de la Latina TV. ¿TV? TV, bueno, da igual. El canal de la Latina, dentro vídeo. Al momento de esta historia, ¿cuál era la situación en Europa? A principios del siglo XIX, los ejércitos napoleónicos se habían apoderado de media Europa. Victorias en batallas como Marengo, Ulm, Austerlitz o Austadt habían dejado contra las cuerdas a rusos, prusianos y austriacos. Napoleón se había apoderado de prácticamente toda Europa central. Napoleón y sus ejércitos victoriosos e invencibles hasta el momento habían puesto el siguiente objetivo: el Imperio Británico. Ya habían implementado un bloqueo continental en los países de Europa continental para impedir el comercio con el Imperio Británico. Todos los países cumplían este bloqueo, salvo Portugal, que comerciaba con los ingleses. En España cumplía escrupulosamente este bloqueo, ya que Carlos IV, rey de España, era un rey sumiso a los intereses de Napoleón. ¿Y esta situación cómo afecta a España? El 27 de octubre de 1807 se firma entre España y Portugal el Tratado de Fontainebleau, por el que se acuerda la ocupación de Portugal y el posterior reparto de su territorio entre España y Francia. El tratado también incluye un acuerdo por el que España permitirá pasar las tropas francesas por su territorio para atacar Portugal, y esto desembocaría después en la conocida Guerra de la Independencia Española. Las tropas francesas empiezan a entrar en territorio español y se distribuyen por las principales ciudades, en las que se empiezan a acuartelar y disponerse para la hipotética ocupación de Portugal, pero que veremos que no es el único plan de ellas. ¿Y cómo es la situación en España? La situación en España es crítica. Tras el motín de Aranjuez, Fernando VII se convierte en rey, tras prácticamente dar un golpe de estado contra su propio padre, Carlos IV. Los franceses le dicen a Carlos IV que recupere su corona. Y lo que quieren los franceses es crear tensión y distensión dentro de la familia real y dentro de España. Finalmente, tras una serie de mentiras y manipulaciones, la familia real, tanto Carlos IV como Fernando VII, acaban huyendo a Bayona. En España nos encontramos con una situación sin reyes, sin autoridad y con un ejército francés de más de 100.000 hombres ocupando el país. La situación es en todo el país, pero ¿cómo es precisamente en Madrid? La situación está mal, muy mal. En Madrid y alrededores hay hasta 50.000 soldados franceses. El trono de España lo ocupa un regente, un hermano de Carlos IV, pero quien realmente toma las decisiones es el mariscal francés Murat. Los madrileños empiezan a tener odio a los franceses, tras las repetidas humillaciones, desprecios y ofensas que sufren por los soldados de ocupación. En los cuarteles, los soldados españoles son expulsados y los ocupan soldados franceses. También ocupan conventos y muchas casas, ya que hay tanto soldado en la ciudad que prácticamente no caben. ¿Y qué tipo de ofensas sufren los madrileños? Como hemos dicho, las tropas francesas estaban sobre el papel solo de paso para atacar Portugal, pero la realidad era muy diferente. Eran fuerzas de ocupación. Estaban ocupando el territorio español y trataban a la población con total y absoluto desprecio. Por ejemplificar esto, podemos hablar del caso de unos pastores que estaban cerca del río Manzanares, fueron asesinados por las tropas francesas y los franceses se quedaron con su ganado para comérselo. La población recibía todo tipo de humillación, desprecio, y podemos hablar también del caso de las mujeres que, humilladas y despreciadas, recibían un trato a veces abusivo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Madrid? Si la justicia no la imparte las autoridades, la imparte el pueblo. El pueblo se empezó a tomar la justicia por su mano. Empezaron a aparecer franceses muertos, heridos y muchos desaparecidos. Imagínate, ponte en situación. A tu hermana, mujer, amiga, prima, durante el día
un grupo de soldados franceses se han sobrepasado con ella, la han humillado o han hecho otro tipo de cosas peores. Entonces vas con tu grupo de amigos por la noche a buscar a esos soldados en las tabernas y digamos que les aplicas un castigo correctivo. Era tal el número de soldados heridos franceses previos al 2 de mayo que los hospitales tuvieron que habilitar muchísimas camas. Y todo eso que comentas ocurría aquí, en las calles de Madrid. Así es. Todos nuestros vídeos históricos que tenemos en el canal son contados en el lugar. Hoy estamos en Madrid y toca contar pues el vídeo del levantamiento del 2 de mayo. Que si por casualidades no has venido a Madrid o eres de Madrid o lo que sea, te dejo este vídeo por aquí donde os mostramos todo lo que hay que ver en Madrid cuando visitas Madrid. Un videazo para una ciudad que se lo merece, la verdad. De 10. Tan de 10 como la suscripción al canal. Suscripción obligatoria, porque es un canal espectacular. Supongo que todo el que escuche esto se suscribirá. Sí. Venga, va, continuamos. Y aquí, en la Plaza de la Cebada, aquí en Madrid, cuéntame qué pasó. En este preciso lugar, en la Plaza de la Cebada, el 27 de marzo hubo una gran reyerta. En ella murieron 3 soldados franceses. Consecuencia de esto fue la decisión de Murat de, primero, aplicar el toque de queda desde las 8 de la noche, cerrar las tabernas y prohibir totalmente las reuniones. Mientras esto ocurría, las autoridades españolas simplemente miraban a otro lado. ¿Y estas medidas cómo se las tomó el pueblo madrileño? Por supuesto, se lo tomaron como un total atropello a sus derechos y libertades. Y es que un español puede, en cierta manera, acatar las medidas tomadas por sus propias autoridades, por las autoridades españolas, pero desde luego no por unas autoridades extranjeras, como en este caso. La situación era de máxima tensión. Para que te hagas una idea, aquí, en el Palacio del Marqués de Grimaldi, vivía Murat en aquella época. Cuando salía a la calle, los madrileños le insultaban, le gritaban, le tiraban piedras. Prácticamente lo despreciaban, no lo querían. La noche del 1 de mayo, justamente antes del levantamiento, un grupo de madrileños vinieron aquí de madrugada a cantarle y a rondarle. ¿Cómo que a cantarle? Sí, él estaba aquí durmiendo y venían a cantarle, a rondarle. Era acoso, era máximo. A molestar, vaya. Sí, no lo querían, era en plan, no te queremos. Realmente Madrid era un polvorín y en cualquier momento iba a estallar. Nos encontramos en la Plaza de Oriente, aquí tenemos el Palacio Real y básicamente va a suceder lo inevitable. Exacto, desde el primer momento la idea de los franceses era sacar a toda la familia real de España y colocar al hermano de Napoleón en el trono. El 2 de mayo por la mañana, sobre las 7:30, 8 a primeras horas de la mañana, de las caballerizas, que se encontrarían donde ahora están los jardines de Sabatini, salen 2 carruajes. Esos 2 carruajes suben por la calle Bailén y se dirigen a la Plaza de Oriente. Paran en la puerta del Palacio Real y allí sucede lo que la gente sospecha. Han llegado ahí para llevarse a los 2 últimos miembros de la familia real que quedan aquí en España y todavía no han sido llevados a Francia. El primero de los carruajes toma a la infanta María Luisa de Borbón y el segundo de los carruajes espera al infante. El segundo de los carruajes estaba allí, en la puerta del Palacio Real, ¿y qué es lo que ocurre? Tenemos al carruaje aquí, en la puerta del palacio, esperando al infante. Y en la plaza tenemos a una masa de madrileños nerviosa y expectante por ver lo que va a pasar. Son las 10 de la mañana. Y en un balcón sale un grande de España y grita a las masas: vasallos, tomad las armas que se nos llevan al infante. Y aquí es cuando aparecen los héroes. José Blas de Molina, el cerrajero, arenga a las masas y consigue entrar junto a 70 madrileños al palacio. Hay que recordar que la Guardia Real estaba desarmada por orden de Murat, no tenían armas y fue muy fácil entrar. Dentro del palacio encuentran al infante y le dicen que se venga con ellos, que lo van a proteger. Pero el infante los calma. Posteriormente, el infante sale al balcón e intenta calmar a las masas. Pero es demasiado tarde. El levantamiento el 2 de mayo ha comenzado, la guerra de la independencia acaba de comenzar. Y es por eso que encontramos a día de hoy aquí esta placa que dice: a los héroes populares que el 2 de mayo de 1808
iniciaron en este mismo lugar la protesta y sacrificio contra las tropas extranjeras. Lo de Madrid es una gesta impresionante, pero también lo que ocurrió en Zaragoza con los sitios es algo increíble. Y te dejamos este vídeo por aquí donde os contamos lo que pasó en los sitios de Zaragoza. Con todo tipo de detalles, es que es un videazo, además contado desde el lugar, claro. Por supuesto es de Zaragoza, así que suscríbete al canal de La Latina. ¿Y ahora qué sucede en Madrid? Podemos decir que en ese momento comienza la caza del francés. Aquí en la Plaza de Oriente hay un primer enfrentamiento, un combate en el que mueren 12 madrileños. No era en aquel entonces, como vemos ahora, una zona abierta, sino que era un laberinto de callejuelas, una ratonera. Otros muchos madrileños escapan por esas calles para que la voz se escuche en las otras zonas de la ciudad. Esto hace que los madrileños se unan a esta caza del francés. Y son madrileños de todas las edades, hombres o mujeres. Tienen odio porque durante semanas han sido tratados de una manera horrible por los ocupantes franceses. Y atacan con lo que tienen, con cuchillos de cocina, con navajas cabriteras, con azadas, con picos, con palas, con piedras, con palos, con lo que sea, pero salen a la caza del francés. Cada madrileño utilizaba lo que podía, lo que tenía a su alcance. Por ejemplificar, en esta ubicación podemos imaginar tropas francesas y podemos imaginar que las mujeres desde sus casas, desde los balcones, desde las azoteas, dejaban caer macetas para intentar golpear la cabeza de los soldados, hiriéndolos o incluso matándolos. Entonces, ¿me quieres decir que, por ejemplo, en esta calle, la calle del Conde, venían tropas francesas y las mujeres lanzaban macetas a matar? Efectivamente, cada ciudadano hacía lo que podía dentro de su situación, de sus posibilidades y con lo que tenía. A destacar la figura de Manuela Malasaña, que estuvo realizando todo este tipo de acciones. Las tropas francesas marcaban las puertas de las casas desde las que habían sido atacados. La idea era que después de las revueltas, los franceses pudieran ir a por la gente que vivía en esas casas para apresarlos. Lógicamente se los llevarían y no les aplicarían un juicio justo, sino que muchos de ellos acabarían fusilados. Aquella mañana del 2 de mayo, la noticia de la revuelta empieza a propagarse por toda la ciudad. Los más jóvenes lo que hacen es buscar a su grupo de amigos, a su cuadrilla de toda la vida, forman comandos de 5, 6, 7 personas, sin un jefe, sin un cabecilla, sin una jerarquía, y empiezan la caza del francés por toda la ciudad de Madrid. Es gente sin experiencia en combate, pero están motivados y están seguros porque están luchando con los amigos suyos, con su gente de toda la vida. Aquel día los comercios, negocios, tabernas cierran y propietarios y trabajadores se unen a la revuelta. Si esto es heroico, imagínate lo que ocurrió en la batalla de Ceriñola en las guerras de Italia, que te dejo este vídeo por aquí, donde nos fuimos a Ceriñola, nos fuimos a Italia y contamos toda esa gesta de los tercios españoles. Recuerdo perfectamente la historia y recuerdo estar en el lugar porque ya sabéis que en nuestro canal siempre contamos la historia, pero desde el lugar. Es desde el lugar. Y por eso hay que suscribirse al canal de La Latina. Lo merece y mucho. Sí, sí. Los presos de las cárceles de Madrid están nerviosos y ansiosos por lo que está pasando en el exterior y quieren unirse al levantamiento. Aunque están presos, también son madrileños. 56 presos de la antigua cárcel de la Villa y Corte, que es este edificio que actualmente es el Ministerio de Exteriores, escriben una carta diciéndole al alcaide de que quieren un permiso de 24 horas para unirse al levantamiento, ir a cazar franceses y volver al día siguiente. De los 56, al día siguiente vuelven 51. De los 5 que no han vuelto, 3 mueren en la lucha, en las peleas. 1 cae herido, está en un hospital y el otro desaparecido. Con esto podemos ver que el pueblo de Madrid se levantó, todo el pueblo, contra los franceses porque los madrileños, los españoles, no querían renunciar a sus costumbres, a sus tradiciones y a su forma de ser. Un grandioso ejemplo de que toda la ciudadanía estaba unida y comprometida contra el francés en este caso. Así es, así es. Continuamos. Sí. Nos encontramos en la Puerta del Sol
¿Y qué sucedió aquí? Aquí se dio el mayor ejemplo de la reacción de los franceses. Murat en ese momento contaba con 10.000 soldados en la ciudad de Madrid. Decide reagrupar sus fuerzas y también decide dirigir a los sublevados madrileños aquí y arrinconarlos. Los soldados franceses están rodeando a los sublevados madrileños que se encuentran en la Puerta del Sol y no hacen nada. Los madrileños simplemente se encuentran en el centro e imagínense ustedes que están viendo este vídeo la sensación de tensión que se vive y realmente el miedo que los madrileños sufren al no saber qué va a pasar con ellos. Y con esta tensión, ¿qué ocurre finalmente? Finalmente ocurre algo terrible. Se suelta a la caballería francesa, más específicamente a los mamelucos, que atacan sin piedad a los madrileños sublevados que aquí se encontraban. Los madrileños no se arrugan en ningún momento, sino que con las armas que tienen consigo mismos se defienden y atacan en la medida de lo posible a la caballería. Lógicamente las bajas de los madrileños son cuantiosas, pero también lo son las bajas de los mamelucos, que los madrileños apuñalan tanto a caballos como a caballeros. Hay que imaginar lo que ocurre aquí y la mejor manera de hacerlo es con el cuadro de Goya, el 2 de mayo, que ejemplifica muy bien lo que aquí en esta plaza en la que estamos ocurrió. Sobre la 1 del mediodía la situación queda más o menos controlada. Muchos muertos madrileños y los que sobreviven no saben, aunque se lo pueden imaginar, que muchos de ellos serían después fusilados. Una historia épica como muchos de los episodios de la historia de España. Así es, así es. Nosotros en el canal, en su momento, y te dejo el vídeo por aquí, hablábamos de lo que hicieron 300 españoles en Budapest, que en el sitio de Buda tuvieron un papel fundamental. Impresionante, Después impresionante. de este vídeo, mírate este que te Impresionante. gustará. Y sobre todo, suscríbete porque es una maravilla lo que te ofrecemos aquí. Único. Historia desde el mismísimo lugar en el que ocurrió. ¿Y qué sucede con el ejército español? En la ciudad de Madrid hay unos 3.000 soldados españoles que no hacen nada. Tienen órdenes tajante de no hacer absolutamente nada. Pero muchos soldados dejan su uniforme en su casa, en su cuartel, y se unen al levantamiento. Hay que destacar la figura de Pedro Velarde. Capitán del ejército español, se dirige a sus superiores y les dice que ante lo que está ocurriendo en Madrid, ante este levantamiento, el ejército debe unirse al pueblo. Sus superiores le dicen que no, que el ejército no se puede unir. Hay que recordar que España es totalmente sumisa a Napoleón y es un país sumiso. Pedro Velarde coge su mosquete y junto a otros soldados se dirigen al parque de artillería de Monteleón. Pedro Velarde junto a otros soldados llegan aquí, al cuartel de Monteleón. Ahora tenemos solo la puerta de la entrada. Entran en el cuartel y hablan con el capitán Luis Daoiz y le dicen que hay que armar a los civiles y plantar una resistencia férrea a los franceses. En un principio, el capitán Luis Daoiz se niega, pero Pedro Velarde consigue convencerle, arman a los civiles, plantan la artillería, clavan la bandera de España en el suelo y esperan el ataque francés con una premisa clara: no se pueden rendir. Atrincherados en el cuartel, esperan el ataque inminente francés. Efectivamente, y la inferioridad española es abrumadora. Por un lado tenemos los soldados napoleónicos, soldados de élite con muchísima experiencia. Por otro lado, los soldados españoles, que están acompañados por unos civiles que no tienen experiencia en absoluto. Pero, sorprendentemente, el cuartel resiste al primer ataque. La premisa está clara, no es posible rendirse, como hemos dicho. Es la herencia de Numancia, es la herencia de Castelnovo, es la herencia de los tercios. No es posible rendirse. Pero ante las siguientes embestidas y con el hecho de que nos quedamos sin munición y la única pieza de artillería simplemente dispara metralla, finalmente el cuartel cae. Los civiles son fusilados en su totalidad. Los soldados son hechos prisioneros. Y a mi espalda tenemos la estatua de los dos capitanes, Daoiz y Velarde, que mueren en este enfrentamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias del levantamiento? El levantamiento del 2 de mayo es sofocado la misma tarde por el ejército francés. ¿Recordáis que hemos comentado que durante la mañana muchas mujeres
y madrileños habían lanzado macetas, piedras, objetos desde las casas y esas casas, la puerta había sido marcada, pues esa misma tarde los soldados franceses van a esas casas y toman por la fuerza a las personas y las llevan a 3 lugares de la ciudad: Montepío, la Moncloa y el Prado. Y durante 3 madrugadas serán fusilados. Esto lo podemos ver reflejado en los cuadros de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Entre los muertos durante el levantamiento y los fusilados se estima que murieron 1.200 madrileños, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos. Era un ataque contra el pueblo de Madrid. Y aquí tenemos este monumento al pueblo por el 2 de mayo de 1808. ¿Y qué ocurre con el lado francés? Murat envía una carta a Napoleón diciéndole que el levantamiento ha sido sofocado y que han muerto 31 soldados franceses y 144 heridos. Pero las estimaciones posteriores se cree que el ejército francés, entre muertos y heridos, sufrió más de 300 bajas. Realmente era una lucha desigual entre un ejército profesional, un ejército de élite, contra el pueblo madrileño. ¿Y cuáles son las consecuencias de los fusilamientos? Murat pensaba que había acabado con los ímpetus revolucionarios de los ciudadanos de Madrid y también pensaba que recibiría la corona de España. Sin embargo, se confundía en las dos cosas. En primer lugar, la corona de España sería entregada por Napoleón a su hermano José. Y en segundo lugar, en absoluto acabaría con el ímpetu revolucionario de los españoles, ya que lo ocurrido el día 2 de mayo y 3 de mayo llegaría a los oídos del resto de los ciudadanos de España, en su totalidad, pero sobre todo en las zonas cercanas. Por usar un ejemplo, en la villa de Móstoles, un pueblo que en aquel entonces contaba con 1000 pobladores, se decidió declarar la guerra a Francia. Es decir, un pueblo de 1000 habitantes decidió declarar la guerra a Francia. Y eso ocurrió en toda España. Todas las ciudades dijeron, es el momento, y empezó la guerra de la independencia. Muy pronto toda España se sublevará. La gente se irá a los montes y empezará la guerra de guerrillas. Esto se aplicará en todo el territorio nacional. Tenemos casos como el sitio de Gerona, los sitios de Zaragoza, o la batalla de Bailén. De hecho, nos encontramos ahora mismo en la calle de Bailén de Madrid, que recuerda este episodio. España demostró que no aceptaría la imposición francesa y además demostró que se podía derrotar al ejército napoleónico. Hemos nombrado los sitios de Zaragoza y de hecho te dejo un vídeo por aquí en el que contábamos con inmenso detalle todo lo que ocurrió allí, en nuestra propia ciudad. Te invito a verlo después de este porque es maravilloso. Vídeo espectacular. Una maravilla. Y también te invito a suscribirte al canal porque este es el único canal en el que contamos episodios históricos desde el lugar en el que ocurrieron. Desde el Monumento a los Caídos no hay que olvidar a los héroes que dieron su vida y que lucharon contra los franceses, como por ejemplo Clara del Rey, que junto a su familia muere en la defensa del cuartel de artillería de Monteleón. Los alcaldes de Móstoles, Manuela Malasaña, muerta con 17 años. Los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, que ante la negativa de sus superiores se levantaron. El cerrajero que arengó a las masas en el Palacio Real, y a todo el pueblo madrileño que, sin mirar las consecuencias, inició el levantamiento. Las cenizas de las víctimas del 2 de mayo de 1808 descansan en este campo de lealtad, regado con su sangre. Honor eterno al patriotismo. La Latina llegó. Bueno, y desde aquí, desde el Paseo del Prado en Madrid, nos despedimos. Este ha sido nuestro homenaje tanto a Madrid como a los madrileños. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta cualquier cosa. Y una vez más hemos cumplido contando la historia desde el lugar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.